Jorge analizaba recién cómo la oposición va a trabajar los temas que ha planteado el gobierno, pero estos temas tienen como algún contexto de búsqueda de consenso. Inclusive le cambiaron el nombre a la presentación para que pareciera más. Iba a ser consensos obvios, la presentación terminó siendo consensos lógicos. La realidad es que hay una lógica. Cuando vos empezás a apuntalar y a mirar los objetivos de gobierno, ¿quién se puede oponer a que el gobierno tiene que gastar menos cada vez más para achicar ese déficit? ¿Quién se puede oponer de alguna manera a que el país sea más rentable para que haya más empresas y más empleo? Todo eso suena muy bien. Claro, por eso inmediatamente hubo reacciones empresarias, salieron las principales cámaras empresarias con comunicados de apoyo a la convocatoria del presidente Mauricio Macri ayer en el CCK, y inmediatamente también los legisladores dijeron, bueno, vamos a discutir todo como en una onda consenso, pero vos, nosotros, ¿ganamos o perdemos con estas presentaciones? Al menos hasta ahora podríamos decir que la presentación tiene un sesgo más a favor de las empresas que de nosotros, los consumidores. ¿Por qué, Marce? ¿Por qué lo ves de esa manera? Bueno, sin entrar en detalles para no aburrirte, pero la realidad es que hay creación de impuestos que de alguna manera castigan o generarán un precio mayor en consumo. Por ejemplo, lo que hablábamos, se ha mencionado estos días de gaseosas o de bebidas alcohólicas. Claro, la suba de impuestos internos a las gaseosas, a los cigarrillos, a las bebidas con alcohol. Todo eso que redunda en más formación de precios, mayores precios que vos vas a pagar como consumidor. Pero por otro lado... Hay otro impuesto que a mí me llamó la atención que se está hablando, que es el impuesto a las ganancias sobre la venta de la segunda vivienda. La clase media, alta suele tener un departamento para alquilar, ¿no? Una inversión típica de la clase media heredera de los inmigrantes que ahorran el ladrillo. Sí. Eso va a tener ahora impuesto a las ganancias. De alguna manera, otro impacto en el bolsillo de la clase media o del consumidor. Pero para las empresas, en cambio, todo pareciera beneficio. Y grabar la renta financiera también, porque digo, no se están manejando valores que digan, bueno, no necesariamente la clase media un poquito más acomodada va a estar exenta de este gravamen. ¿Todo esto qué significa entonces? Más impuestos para los consumidores. A contramano, vemos que hay impuestos para las empresas que se empiezan a aliviar. Por ejemplo, la reducción en carga patronal para aquel empleador que decida tomar un empleo joven, que es ese empleo que en realidad empezás con un salario muy bajo, por eso se hablaba de hasta 12.000 pesos, una reducción. Habrá que hacer el cálculo real de lo que significa de alivio fiscal para cada empresa, pero son incentivos que el gobierno traza para que las empresas puedan producir más y tomar más empleo. Y también hay modificaciones en ganancias en favor de las empresas que tienen que ver con promover las inversiones, pero en última instancia está bajando ganancias, y también la manera en que se cuente el impuesto al cheque a cuenta del impuesto a las ganancias. Eso hace a la rentabilidad de las compañías. ¿Qué te queremos decir con esto? Que la carga tributaria que va a pesar sobre tu espalda, vos como consumidor, como individuo y como ahorrista también, probablemente no veas que haya una reducción significativa en relación a lo que venías pagando de impuestos. Pero para las empresas sí puede haberlo. ¿Eso podría generar trabajo? Probablemente, y sería bueno, pero en el medio vos lo vas a sentir acompañado por los aumentos de tarifas que se van a empezar a discutir en el mes de noviembre para que se apliquen a partir de diciembre. Pero además, parte de estas medidas que anunció el gobierno tienen que ver con alinear la manera de presentar los temas o los impuestos con reclamos internacionales. Sí, claro, porque te decíamos, ¿no? No es casual, esta semana se presenta justo la reforma tributaria cuando llega la misión del Fondo Monetario Internacional. Esa misión que muchas veces nos ha puesto en aprietos, en un principio porque no se cumplía con ese artículo de revisión que todos los países miembros tienen que cumplir para pertenecer, pero también en aprietos porque los números no nos daban. Y ahora empiezan a revisar y hay un visto bueno de la intención que ha trazado con estas reformas el gobierno local. Un visto bueno que debería de alguna manera significar también un guiño de Wall Street. Wall Street siempre espera que el Fondo Monetario se expida sobre los países para ver si se deciden o no las inversiones que llegan a un país u a otro. También en esas 400 páginas de reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda hay puntos que reclama la OCDE. Esa asociación de países ricos a la que Mauricio Macri siempre quiso que entrara la Argentina, a la que apunta gran parte de la gestión diplomática del país, hay, por ejemplo, un impuesto que se crea a la emisión de dióxido de carbono. Pareciera una intención meramente ecologista, pero ese es un reclamo de la OCDE. ¿Y cómo sigue esto? Porque mañana hay más anuncios. Claro, bueno, mañana vamos a tener anuncios vinculados a lo que es
La modernización del Estado, esa que nos prometieron, crearon un ministerio. Bueno, ayer el presidente fue taxativo, hay que acelerar los tiempos del Estado. Y mañana se van a presentar entonces cuáles van a ser los cambios para que todos veamos plasmado en una reducción de la burocracia finalmente de nuestro Estado argentino y lo podamos hacer tangible. Es aquello, por ejemplo, que ha destacado ya más de una vez el presidente de la Nación, de que se puede crear una sociedad anónima en menos de 24 horas. Bueno, ¿qué otras medidas en ese sentido podrían bajar los costos empresarios? Porque hacia eso apuntan todas las medidas, porque dicen eso es lo que va a provocar un poco más de incentivo a la inversión, pero también un poco más de crecimiento. La siguiente etapa, la más polémica, la que nos puede afectar nuevamente, que es la reforma laboral y la jubilatoria, quedaron para la semana próxima. Los jefes de los gremios se llevaron ya los estudios, las presentaciones del gobierno para analizarlos y emitir un dictamen para esta semana, porque la semana que viene quieren hacer una nueva conferencia de prensa. Sería la tercera después de la de Hacienda y la de la modernización del Estado, para hablar de trabajo y jubilación. Y lo que ya avisó el gobierno que quiere hacer es cambiar esa fórmula de recálculo, de aumento de las jubilaciones. Reforma que, hay que decirlo, también se había planteado el año pasado. En 2009 fue la última vez que se plasmó la nueva fórmula. El cálculo de ajuste lo quieren hacer trimestral, hoy es semestral, y eso significaría un aumento de las jubilaciones y las pensiones muy parecida a la inflación del año que viene y no ese 22% que estaba plasmado en el presupuesto. Ese es el tema que hablábamos recién con el diputado Bocio, si eso va a tener apoyo o no de la oposición, porque tiene que transitar, obviamente el Congreso pues tendría que salir por ley. Hasta acá llegamos por la letra chica. Pero nos reencontramos el próximo martes a las 22:30. Acá, en Metro. Chao.